todos y cada uno de ustedes en este día. Es motivo de gran gozo ustedes saber y estar con ustedes en esta ocasión. Estamos en la primera carta de los Tesalonicenses. Estamos ya en la parte final de la primera carta del capítulo 5. Ahora vemos los versículos del 19 al 28, la última sección de la carta. Y son las últimas instrucciones de Pablo. Fíjense qué instrucciones nos da. De hecho, comienza a forma de súplica o de ruego desde el versículo 14. Desde el versículo 12. Rogando que se reconozca a los que trabajan en el Señor, a los que persiguen al Señor, a los que amonestan de parte de Dios. Y también el ruego es que los tengamos en mucha estima, amor, por causa de su obra, y que aprendamos a tener paso a todos. La exhortación también es, versículo 14, que amonestemos a los viciosos, que alentemos a los de poco ánimo, que sustentamos a los débiles, mirar, vigilar, observar, que ninguno pague a otro mal por mal, que procuremos lo bueno delante de todos y no lo malo. El versículo 16, la exhortación de estar siempre gozosos. El 17, de dar sin cesar. El 18, de ser agradecidos en todas las cosas, porque es la voluntad de Dios para con el Padre. Y luego, versículos 19 en adelante, empieza diciendo: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Absteneos, dice el Evangelio, examinad lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, este es el llama el cual también trabaja. Para mí, hermanos, es un solo pensamiento del versículo 19 al versículo 23, que bien pudiera ser resumido en el versículo 19, no apaguéis el espíritu, o bien pudiera estar resumido en el versículo 26, ser irreprensibles, o también pudiera ser que todo nuestro ser sea santificado, o que Dios nos santifique en todo nuestro ser. Dice ahí, pues, hermanos, la primera instrucción: no apaguéis al espíritu. Acompáñenme a la carta de los Efesios, capítulo 4 y versículo 30, y notará usted, hermanos, una instrucción muy similar, que también tiene relación con los versículos previos y los versículos siguientes a 1 Tesalonicenses 5. Entonces dice ahí en Efesios 4:30: y no conquistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí, hermanos, dice en un versículo: no apaguen al Espíritu, y en el otro dice: no nos entristezcamos al Espíritu Santo. Si vamos a Salmo 51:11, el salmista tiene en mente, quizás, el momento donde Dios desechó a Saúl y nunca más estuvo con él. Lo desechó, dice ahí, para siempre. De hecho, la Escritura hace énfasis allá en 1 Samuel, capítulo 15, capítulo 16, que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y tenía un espíritu malo que lo atormentaba. Bueno, en el Salmo 51:11, David, reconociendo que ha pecado y reconociendo que le ha fallado a Dios, dice: contra ti sobre el pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mi pecado está siempre delante de ti. Y comienza a pedirle que lo lave, que lo limpie, que lo purifique. Y
luego en el versículo 11, y no quites de mí tu santo espíritu. Bueno, hermanos, según la Escritura, Dios se aleja del hombre por causa del pecado. Sí, el Espíritu Santo nos fue dado como sello para la redención, es lo que dice Efesios 4:13, Efesios 4:13, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nosotros somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, según Hechos 2:38, según 1 Corintios 12:13 y según Hechos 5:32. Recibimos el Espíritu Santo, según Romanos 5:8, del 15 en adelante, 15-18. Recibimos el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de adopción, por medio del cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos y coherederos juntamente con Cristo. No obstante, hermanos, ese Espíritu Santo que nos fue dado, así como nos fue entregado, también nos puede ser recogido. También, así como vino a morar en nosotros, así también se puede recoger. Cuando usted lee el contexto, hermanos, ya sea en el primer libro de Samuel, incluso en el libro de Jueces con Sansón, en Salmo 51, en Efesios capítulo 4, hablando de está el Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 5:39, siempre es en relación a ser santo. Siempre es en relación a ser irreprensible delante de Dios. Siempre es en relación a apartarse del pecado y limpiarnos más y más de la maldad o más y más del pecado. Entonces, hermanos, no tendríamos por qué llegar a una conclusión diferente. El Espíritu Santo se entristece y se va. O es, el lenguaje figurado, como dice Pablo, apagar el Espíritu. ¿Es el sentido? No es que el Espíritu Santo muera. Es una ilustración, una analogía o una metáfora para decirnos que nosotros podemos o avivar el Espíritu dentro de nosotros, o bien que se entristezca y se aleje. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 5, por ejemplo. Capítulo 2 y versículo 5. Se le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieras arrepentido. Si usted se da cuenta, hermanos, es el mismo pensamiento. No son las mismas palabras, pero sí es el mismo pensamiento. Salmo 51, Efesios 4:30, 1 Tesalonicenses 5:19, que el Espíritu Santo se puede dejar de nosotros. Y tienes un lugar reservado. Tú eres uno de los candeleros en medio de los cuales yo habito, dice Jesús aquí en el Apocalipsis. Tú estás ahí donde yo habito. ¿Dónde está? ¿Habita Cristo ahora? En el cielo. ¿Puede ver la imagen? ¿Puede ver el panorama? Ahí donde yo habito, ahí tú estás, ahí está tu lugar. Claro está que físicamente no estaban ellos allá, pero puesto que esa es la esperanza de que cuando Cristo venga nos va a llevar al cielo, y es lo que también está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses 4, y pasa a mencionar en el capítulo 5. Bueno, por parte del Espíritu. Si ha pecado, Dios tiene misericordia. El Señor Jesús todavía no viene esperando que nos arrepintamos. Pero si no lo hace pronto, entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Quitaré tu candelero de dónde? De su lugar.
¿Dónde es ese lugar? Allá donde Él está, allá donde Él habita, allá donde se encuentra Él antes de venir por nosotros. Entonces lo que está diciendo es lo mismo que dice Romanos 8.1. ¿Se acuerda que dice Romanos 8.1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme al cargo, sino conforme a las obras. Todos estos pasajes, pues, hermanos, la enseñanza es que la salvación se puede perder. Aquí mismo en el capítulo 3, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 2 también. Dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabes a qué hora vendré sobre ti. Lo mismo que acabamos de leer en semanas pasadas en la primera carta de los Tesalonicenses capítulo 5. El Señor viene, a unos los va a encontrar como de día, pero a otros los va a encontrar en tinieblas como de noche. Entonces, porque viene el Señor, te dice, no apaguéis el Espíritu, o no entristezcáis al Espíritu. Es otra manera de decir, arrepiéntete, recapacita. Tú sabes en qué estás mal, tú sabes en qué estás fallando. No sea que el día venga y seas sorprendido. Eso es lo que en el contexto significa no apaguéis al Espíritu. Recuerde que todo se entiende, todo texto se entiende según su contexto. Cuando usted lee el contexto del primero Tesalonicenses 5, ese es el contexto. Cuando usted lee el contexto de Efesios 4:30, ese es el contexto. Cuando usted lee Salmos 51:11, cuando usted lee Apocalipsis 2:5, cuando usted lee Apocalipsis 3:3, y cada vez que se menciona eso, siempre lo dice en ese contexto. Diferentes palabras, pero el mismo mensaje, el mismo panorama. Se plasma el mismo pensamiento. Eso puede ayudarnos, hermano, a veces para lo que es de inspiración. Dios inspiró un mensaje y cada uno lo dijo de diferente manera. E incluso el mismo actor lo dijo con diferentes palabras, pero siendo el mismo mensaje. Dios no hizo un dictado mecánico. Dios solamente les reveló algo en su mente y les dio la libertad de expresarlo como ellos quisieran. Y lo que ellos hacían era lo que cada predicador tiene que hacer: analizar la audiencia, conocer a su audiencia y decirlo no de manera que yo lo entienda, sino decirlo de manera que mi audiencia lo va a entender. ¿Preguntas o no? ¿Es hermano con respecto a limpiarse del pecado y arrepentirse? A veces somos inconscientes de que hay pecados que cometemos sin ser conscientes. Pero me parece que hay ciertos pasajes en la Escritura, me parece que hay una vez es decir, que lo leí y dice en el que perdone sus pecados, de lo cual no es consciente. Salmo 19. Creo que también es importante cuando uno ore al Señor por misericordia, y aunque no le podemos ver pecados más allá de lo que sí sepamos como un consciente que hemos cometido, sería bueno también incluir a aquellos de los cuales somos conscientes. Dice el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Estoy de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Solo que yo quisiera hacer énfasis más en los que sí sabemos que los hay. Porque a veces decimos: Señor, si pecamos en la semana, si te fallamos. O sea, eso es como decir: si tú sientes que yo te ofendí,
Si tú sientes que yo te pegué, entonces perdona, ¿verdad? O sea, para que estés bien contigo, para que no estés enojado tú conmigo. No, nosotros estamos conscientes de que pecamos, entonces vayamos, definamos el error. Que de hecho esa es la exhortación que se está haciendo en Efesios 4, el Salmo 51, en 1 Tesalonicenses 5 y en Apocalipsis tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3. Y podríamos ir a más pasajes. Por ejemplo, Oseas 14, ¿no? Fíjense lo que dice Oseas 14. Muchos dirán, está en el Antiguo Testamento. No es ley para nosotros, es cierto, no es ley para nosotros, pero sí se hace evidente cuál es el carácter y cuál es la naturaleza de Dios y cómo es que a Dios le gusta que uno pida perdón. Fíjense lo que dice Oseas capítulo 14. Está Daniel, Oseas, Joel, Amós. Capítulo 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y hacerte bien, y te ofreceremos la ofrenda de los pecados. ¿Se diga? Quita la maldad. Llevad palabras de súplica. En lugar de si pequé, si fallé, no, pedí perdón. Lo mismo dice primero de Juan, capítulo 1, capítulo 4. Aquí en el énfasis está pues, hermanos, en que Dios se aleja. Si el espíritu se apaga, es sinónimo de que la presencia de Dios aquí se va. Ya no está. Se va apagando. Es como un poco, usted ve, comienza a hacer tenue, comienza a desvanecerse, hasta que finalmente ¿qué? Se apaga. Ya no hay más luz. Lo mismo es con respecto a Dios. Es lo que dice Isaías 59, ¿se acuerdan? He aquí, ¿qué cosa? Isaías 59, 1. Que no se ha cortado la mano de Jehová. Claro, hermano, si no se lo sabe, búsquelo, no le divide. Isaías 59, 1. He aquí, como yo veo que no lo buscan, por eso le digo, a ver, díganlo, pero no lo dice. Si no se lo sabe, búsquelo. Si veo que no lo busca, por eso le pregunto, bueno, dígamelo de memoria. No lo sabe de memoria, entonces búsquelo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. Es decir, antes Dios estaba cerca, antes Dios me oía, ahora ya no. Específicamente está hablando de la cautividad. Ellos van a ir cautivos, toda esa generación va a morir, Dios no los va a salvar, todos se van a perder. Entonces, ¿qué dice Dios? No es que Dios haya perdido su poder, no es que Dios haya querido que se perdieran, es que sus pecados crearon un abismo entre Dios y ustedes. Y vuestros pecados hizo que Él, ¿qué dice? Ocultara su rostro para no oír. A veces las personas dicen, no, el hombre es el que se aleja de Dios, pero Dios no se aleja. ¿Qué dice el texto? ¿Él qué hizo? Él ocultó su rostro para no oír. Él no quiso escucharlo. O sea, dijo, basta, ya no más. Y eso es lo que está diciendo en Efesios 4:30, en el Salmo 51:11, en el Apocalipsis 2:5, en el Apocalipsis 3:3. No apaguéis el Espíritu, no entristezcáis al Espíritu, no quites el Espíritu Santo Espíritu. Vuelve y arrepiéntete para que no quite tu candelero de su lugar.
para que no te venga todo eso. ¿Se da cuenta? Incluso también va a decir ahí en el Apocalipsis, solo que no recuerdo la cita, donde dice que Dios puede borrarlos del libro de la vida y también de la santa ciudad. Bueno, uno de los textos que sí dice eso es allá al final del capítulo 22, ¿se acuerdan? Versículos del 18 al 20, cuando dice, vamos allá, Apocalipsis 22. El 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que hay un libro de la vida y Dios puede quitar nuestro nombre de él. Todo eso en relación a lo que dice no aparece en escrito. Pero me gusta, hermanos, específicamente cómo lo dice aquí, porque aquí dice, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía. Porque cuando vamos allá a la primera carta de los Tesalonicenses, ya no en el capítulo 5, versículo 19, sino en el versículo 20, dice así: no menosprecies las profecías. Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 13, en parte conocemos lo que ya había sido revelado y en parte profetizamos lo que estaba siendo escrito, lo que estaba siendo anunciado. Y aparentemente en la iglesia del primer siglo había personas que menospreciaban eso. Tanto que Pablo tiene que decir, 1 Corintios 14:37, si alguno de ustedes cree ser profeta, si alguno de ustedes cree ser espiritual, porque para entonces todavía había dones milagrosos. Dice, reconozca que lo que yo escribo son ¿qué? Mandamientos de Dios. Entonces cuando dice ahí no menospreciéis la profecía, parece ser que Pablo está hablando tanto en Corintios como en Tesalonicenses respecto a los escritos que él está escribiendo. Es más, si vamos a la segunda carta, capítulo 2, menciona del versículo 13, cuando ellos se volvían al judaísmo, a la circuncisión, a la ley de Moisés, habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, por lo que el Espíritu revelaba en el nuevo pacto, se habían vuelto al antiguo pacto. Y entonces dice, aquí es lo que ellos estaban despreciando. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio, es decir, mediante lo que nosotros predicamos, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, o sea, porque recibiendo el Evangelio que nosotros predicamos, ustedes van a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, dice, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Y es que muchos, y usted lo puede leer cada vez que Pablo empieza sus cartas. ¿Cómo empieza Pablo? ¿Cómo empieza? Antes del saludo. Pablo, ¿qué cosa? Apóstol de Jesucristo. La carta de los Romanos te dice siervo y apóstol. Pero en todas sus cartas comienza primero estableciendo su apostolado, defendiendo su apostolado. ¿Por qué? Porque había quienes estaban menospreciando esas profecías. Quienes estaban menospreciando el nuevo pacto que estaba haciendo. Aún el mismo apóstol Pedro, fíjense lo que dice en 1 Pedro capítulo 1.
entiende que lo que ellos escriben es superior al Antiguo Testamento. Fíjense, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada para ustedes, ¿verdad?, a quienes son los recipientes de la carta, a vosotros. Inquirieron, es decir, investigaron, indagaron, con diligencia, o sea, con mucho esmero, con mucha pasión, con mucho entusiasmo. ¿Qué persona, dice ahí, acerca de esta salvación, estudiando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas, énfasis, que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, Dios del cielo, cosas en las cuales ayudan ya los ángeles. Los ángeles, al ver o al conocer la revelación del Antiguo Testamento, al igual que los que escribieron el Antiguo Testamento, trataron de escudriñar, trataron de saber para qué eran esas profecías. Miraban piezas de información y querían juntarlas y no le llevaban pies ni cabeza. Finalmente el Espíritu de Cristo, que los estaba moviendo, les dijo: ¿y para qué te apures? No es para ustedes, no más escribes, es para una generación futura. Los ángeles mismos anhelaban mirar el desenlace de esa historia. ¿Y ustedes? Ustedes están menospreciando las profecías. Ustedes están menospreciando la enseñanza. Por ejemplo, Hebreos capítulo 8. Usted puede leer. Es un extracto de Jeremías 31, 31, 34. El antiguo pacto profetizando que vendría un nuevo pacto. O usted puede leer también en el libro de Deuteronomio, confundo si es 18, 15 o 15, 18, pero ahí en el libro de Deuteronomio, Moisés anunciando: después de mí viene el profeta. Y en Hechos capítulo 3, Pedro dice: pues ese profeta es Jesús. Y todos los profetas, no solamente Moisés, sino desde Samuel en adelante, anunciaron estos días. Y ustedes lo están desechando. Y entonces, hermanos, es a lo que está haciendo alusión la palabra de Dios aquí. En Primero Testamento, cuando dice: no menospreciéis la profecía. Preguntas. ¿Verdad? Yo pues se me sale un poco del tema, que quiero ver si más o menos para identificarlos cuáles son los síntomas cuando ya una persona ya se está ganando, cuáles son los síntomas. Un cristiano cuando Hay que ver Apocalipsis 2 y 3. Ahí está. Capítulo 2 y capítulo 3. Ahí está la ley. Sería una buena serie, ¿no? Ahora que empieza el año. El mensaje, los 7 mensajes a las iglesias se hacen. Pero ahí están los. Preguntas, hermanos. Dice pues Pablo: no paguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Versículo 20. El tiro. examinarlo todo y detenerlo bueno. ¿A qué se refiere el tiro de la madre? ¿A qué se refiere con examinando todo?
¿De qué? ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Ahí dice examinarlo cuánto. Pero también dice lo bueno. Entonces, ¿la escritura tiene algo malo? Hasta donde yo sé, Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, inconmensurable. Y ahí menciona que es buena, santa, justa, deseable y más preciosa que el oro. Entonces, Moisés dice que Dios dio mandamientos buenos para nuestro beneficio. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice examinarlo todo? Lo bueno. Ya di un spoiler de eso, pero a lo mejor estamos desprevenidos. En el capítulo 2 de la segunda carta, en el versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que se va a retener? La palabra o la carta nuestra. Según los secretos profetas espiritual, reconozcan que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Pero usted recordará también que Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, lo bueno, para seguir ¿qué cosa? Un evangelio diferente. Tenía que examinar las escrituras, tenía que retener el mensaje de los apóstoles, tenía que desechar lo malo. Había falsos maestros. Entonces dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. ¿Cuál es la exhortación de Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti, de tu persona. Incluye tu conducta, tu apariencia, ambas cosas. Pero también ten cuidado de qué? De la doctrina. Y persiste en ello. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te digan. Otra versión dice: haciéndolo así, perseverarás salvo como también la iglesia. Entonces, tenemos que examinarlo todo, pero no se refiere a que hay cosas malas en las escrituras que tenemos que escuchar. Se refiere a cuando una persona viene diciendo que habla con autoridad de parte de Dios. No podemos recibir a cualquier mensaje. Desde el Antiguo Testamento se hace la exhortación. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 4, versículo 1? Primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees eso? ¿Cómo lees eso? No apaguéis el espíritu, la revelación verdadera de Dios, pero tampoco ¿qué? No se dejen conturbar por carta como si fuera nuestra, dice Pablo en la segunda carta de los Corintios. No se dejen mover de su firmeza. Siguiendo la lectura, dice ahí Pablo en Gálatas 1. Si algunos predican diferente evangelio que nos hemos anunciado, sean ateos, como antes hemos
la iglesia evangélica. Pablo menciona, si aún nosotros, ¿verdad? Si un ángel del cielo viniera y os anunciara el otro evangelio, entonces no se dejen conturbar, no se dejen mover, no se dejen manipular, nada más por el carisma, nada más por la elocuencia, nada más por la calidad del orador, nada más por la presencia de quien está hablando. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en Hechos capítulo 18. En una escena un hombre llamado Apolo, que está en Éfeso. Priscila y Aquila están presentes. Dice la escritura que este varón era de Alejandría. ¿Qué hay en Alejandría, bro? Una de las maravillas del mundo. ¿Cuál? La biblioteca de Alejandría. Había gente inteligente, gente de libros, gente que sabía expresarse. Bueno, dicen que este hombre era poderoso en las escrituras, refiriéndose muy probablemente al Antiguo Testamento. Pero no solamente era poderoso en las escrituras, sino que dice también que era elocuente. Es más, ni siquiera del Señor Jesús se menciona que fuera elocuente. La única vez que se hace ilusión a alguien elocuente es a este varón. Una persona que imponía, nomás comenzaba a hablar. Aparte del conocimiento que tenía, yo dice, diciendo de espíritu fervoroso. Y hablaba denodadamente, es decir, no encontrabas duda en sus palabras. Hablaba como si fuera la pura verdad. Y de hecho, estaba convencido de que hablaba la verdad. Pero ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Déjame, queremos hablar contigo. Lo que dijiste hoy, estamos de acuerdo contigo casi en todo. Pero hay otras cosas en las que nos vamos a platicar. Vamos a sentarnos, vamos a comer, vamos a platicar. Y a eso es a lo que se refiere, hermanos, cuando dice escudriñarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. No solamente a no creer, sino poner un alto. Fíjense, segunda de Juan 8, 10. Segunda de Juan 8 a 10. Y en la primera carta nos dijo que no creamos a todo espíritu, sino que escogemos los espíritus que son de Dios. La forma de probarlas es escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que dicen es verdad. Hechos 17, 11, 1 Juan 4, 5 dice eso. Ahora aquí en el versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de su trabajo. Ahora, no se refiere a que no puedo tener amistad, no se refiere a que no puedo sentarme a comer, o no puedo esperar a una persona así. Se refiere a no recibir su mensaje, su enseñanza. Atacamos la falsa doctrina, atacamos la falsa religión, atacamos el argumento, pero no a la persona. Tenemos que capacitarnos. 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que preparar con mansedumbre y con reverencia para poner 1 Timoteo 2. Hay que ver si es primero o segundo. 1 Timoteo 2. Sí, seguro. 2 Timoteo 2.
Dice 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que se fija, no se refiere a no darle la bienvenida a la persona, se refiere que no debemos darle la bienvenida al mensaje cuando enseñan algo malo, pero no somos enemigos de la persona. Y todavía cuando estamos hablando con una persona nos sentamos y confrontamos la falsa enseñanza. Atacamos la falsa enseñanza, no a la persona. El objetivo es que la persona se salga y que las personas a las cuales él o ella van a enseñar más tarde se salven. Ese es el objetivo, esa es la meta. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 13, diciéndole Pablo a Timoteo, ahí, 2 Timoteo 13, retén la forma de las sanas palabras que te dice en la fe y amor que se. Y luego en el 2.1, el 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos es que carga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego en el 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dios está bien, ama de verdad. Ya le había dicho en la primera carta, capítulo 1, ¿se acuerda? Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a filosofías y cosas sutilezas. Es el versículo 4. A fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es con fe, así te encargo ahora. Entonces, cuando dice escudriñando todo, se refiere a que tenemos que ser pacientes, a que tenemos que sentarnos con las personas, escucharlos atentamente, pero retenerlo bueno y decir que en aquel tiempo teníamos los maestros judaizantes. Ahora nosotros podemos tener bautistas, testigos de Jehová, apostólicos, católicos, en fin, tan grande cantidad de enseñanzas, incluso dentro de la iglesia quienes se consideran liberales o antis, que se prefieren denominar como conservadores. Vamos a escudriñarlo todo, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Ok, en esto y en esto y en esto estamos de acuerdo. Por aquí, ni para qué discutirlo, creemos lo mismo, enseñamos lo mismo. Pero en esto y en esto y en esto, la falla es esta. Escudriñarlo todo, retener lo bueno, absteneros de qué? De todo eso. Pregunta. ¿Dudas? ¿O están dormidos? ¿Sí está dormido o no? ¿Cuándo bueno? ¿Y ahorita? ¿Cuándo es eso? Igual. Juan Antonio. Por último, vamos, tarea. Filipenses 4:8. Para la próxima clase. La tarea es, cuando dice el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Hay cosas que la Biblia menciona, que es malo, que es malvado, que es perverso. Pero ¿qué con aquellas cosas que la Biblia no menciona de forma específica? Que es malo. Como
¿Cómo saber que algo es bueno o que algo es malo? Yo lo permito la próxima semana.